Hay batallas que nadie puede pelear por ti. No tu familia, no tus amigos, nadie, excepto tú. Hay un lugar donde ocurren las decisiones más importantes de tu vida al que ninguna otra persona tiene acceso. Un espacio silencioso donde solo tú habitas, donde nadie puede entrar a ayudarte ni a salvarte. Ese lugar es tu propia mente. Y la pregunta que este audiolibro te va a hacer desde la primera frase hasta la última es esta: ¿estás construyendo una mente que te sostiene cuando todo se mueve o una mente que se derrumba en el primer momento difícil? Porque hay algo que nadie te cuenta sobre la fortaleza. No se construye en los momentos grandes, se construye en los momentos pequeños donde nadie está mirando, en la decisión de levantarte cuando no tienes ganas, en elegir no reaccionar cuando todo en ti quiere explotar, en seguir cuando la única razón para seguir eres tú mismo. Hay algo más que quiero que sepas antes de continuar. Existe un error que comete la mayoría de las personas cuando intenta construir fortaleza interior. Un error que parece razonable, que parece disciplina, pero que en realidad sabotea todo. Te lo voy a revelar en este audiolibro, y cuando lo identifiques vas a reconocerlo en cada área de tu vida. Empecemos. Hace casi 2000 años existió un hombre que gobernaba el imperio más grande del mundo. Tenía poder sobre millones de personas. Tenía ejércitos, recursos y una autoridad que pocos seres humanos han tenido en la historia. Y cada noche, antes de dormir, abría un diario y escribía. No para la posteridad, no para que la historia lo recordara, solo para sí mismo. Recordatorios de quién quería ser, compromisos con sus propios valores, lecciones que lo mantenían en pie cuando el peso de la vida era real. Ese hombre fue Marco Aurelio. Y ese diario se llama Meditaciones. Lo que resulta fascinante no es que haya escrito esas palabras, es que las necesitaba. Un hombre con ese nivel de poder y responsabilidad sentía la necesidad de recordarse todos los días cómo quería responder a la vida. Eso dice algo sobre la naturaleza de la fortaleza interior que vale la pena entender desde el principio. No es algo que se tiene o no se tiene, es algo que se practica todos los días. En los momentos donde ceder sería mucho más fácil que mantenerse firme. En este audiolibro vamos a recorrer las ideas que más moldearon el carácter de las grandes mentes de la historia, no para admirarlas, para usarlas, porque cada una de ellas es práctica, concreta, aplicable desde hoy. Y la última de ellas es la más poderosa de todas. Te la dejo para el final porque necesitas lo que viene antes para entenderla en su profundidad completa. Capítulo 1. La mente que gobierna no cede. Dentro de ti existe algo que ninguna emoción puede apagar, ningún cansancio puede desconectar, ningún momento difícil puede destruir. Es tu capacidad de pensar, de razonar, de decidir, y es más poderosa que cualquier cosa que estés sintiendo en este momento. El problema no es que esa capacidad no exista, el problema es lo que pasa cuando decides no usarla. Cuando dejas que el estado emocional del momento tome el control y se convierta en el conductor de tus decisiones. Piensa en esto. Te propones levantarte más temprano y tu cuerpo dice que no. Planeas actuar y el desánimo llega primero. Sabes exactamente lo que necesitas hacer, pero la pereza habla más fuerte que tu criterio. En ese momento hay una elección silenciosa ocurriendo dentro de ti. ¿Quién manda aquí? Marco Aurelio se hacía esa pregunta todos los días. Y no era una pregunta filosófica abstracta, era práctica, urgente, porque gobernar un imperio empieza por gobernarse a uno mismo. Y si el hombre más poderoso del mundo necesitaba recordárselo cada día, eso dice algo sobre lo fácil que es perder ese gobierno sin darse cuenta. Cuando cedes ante la emoción del momento, ya sea la ira, la inseguridad o el rechazo, no pierdes solamente esa mañana ni esa decisión. Vas entregando poco a poco el control de tu propia vida. Decisión por decisión, reacción por reacción, hasta que un día miras hacia atrás y no reconoces del todo el camino que tomaste. Pero cuando eliges no responder con agresión aunque estés herido, cuando actúas aunque no tengas ganas, cuando te levantas aunque nadie te esté mirando, cuando continúas aunque no haya aplausos, algo sucede. Descubres que eres más grande que aquello que sientes en ese momento. Epicteto vivió como esclavo durante años. No tenía libertad de movimiento, no tenía elección sobre dónde estar ni sobre qué hacer cada día, pero construyó una de las filosofías más poderosas de la historia, porque comprendió algo que nadie podía quitarle, la libertad de decidir cómo responder a lo que le sucedía, no lo que sentía,
sino lo que hacía con lo que sentía. Esa es la diferencia entre quien actúa y quien simplemente reacciona, entre quien construye y quien es arrastrado, entre quien aprende a ser dueño de sí mismo y quien vive como esclavo de sus propios estados emocionales. Y esa diferencia no está en el talento, no está en las circunstancias, está en la decisión de no permitir que el estado emocional del momento sea más fuerte que tu dirección. Tu mente ya lo hizo antes. En algún momento de tu vida fuiste más allá de lo que creías posible. Sostuviste algo que pensabas que no podrías sostener. Atravesaste algo que desde afuera parecía imposible. Esa capacidad no fue suerte. Fuiste tú usando lo que siempre has tenido. Ahora se trata de hacerlo con conciencia, todos los días, en las decisiones pequeñas donde nadie está mirando, porque ahí es exactamente donde se construye el carácter. No en los grandes momentos dramáticos que la vida pone a veces frente a todos, en el silencio de los momentos ordinarios donde decides quién vas a ser. La mente que gobierna no es la que siente menos, es la que, aún sintiéndolo todo, no renuncia al control. Y cuando vives de esa manera, algo cambia en la estructura de tu día. Los problemas no desaparecen, pero dejas de ser el tipo de persona que ellos pueden derribar. Y esa diferencia lo cambia todo. Pero hay algo que va de la mano con esto. Algo sin lo cual la mente que gobierna no tiene una base sólida donde apoyarse. Algo que se construye en silencio, decisión a decisión, y que cuando lo pierdes lo sientes de inmediato aunque nunca puedas nombrarlo con exactitud. Capítulo 2. El respeto que nadie te puede dar ni quitar. Cada decisión que tomas deja una marca, no en el mundo exterior, en ti mismo. Es como colocar un ladrillo, demasiado pequeño para parecer importante en el momento, pero decisivo en la estructura que se está construyendo. Y esa estructura tiene un nombre: tu carácter. ¿Quién eres cuando apoyas la cabeza en la almohada? Lo que haces cuando ceder sería mucho más fácil. Las grandes mentes de la historia se hacían una pregunta antes de actuar, una pregunta con una honestidad que pocos tienen el valor de sostener. ¿Estaré orgulloso de esto? ¿Estoy siendo fiel a lo que creo? Parece simple. Pero esa pregunta tiene el poder de cambiar una decisión por completo. Porque respetarte a ti mismo no es vanidad, no es arrogancia. Es la negativa a traicionar aquello que sabes que es correcto. Incluso cuando todo el entorno te empuja en la dirección contraria. Y el entorno siempre va a empujar. La presión para ceder, para estar de acuerdo, para seguir a la mayoría es constante. Seguir es fácil. Disolverse en la opinión de los demás no exige nada de ti. Pero vivir sin respeto propio tiene un costo silencioso que se cobra todos los días. El resentimiento de no ser quien realmente eres. Marco Aurelio, en medio de traiciones, crisis y un imperio que exigía de él todo el tiempo, regresaba siempre al mismo principio. Nunca consideres provechoso algo que te obligue a romper tu palabra o a perder tu respeto propio. Para él, ninguna ganancia externa justificaba una pérdida interna. Ningún resultado valía lo suficiente como para comprar tu integridad. Puedes construir mucho y aún así sentirte vacío si durante el camino fuiste renunciando poco a poco a quien eres. La verdadera fortaleza no está en explotar cuando te provocan. Está en mantener la dignidad cuando sería completamente justificable perderla. En ser amable cuando nadie esperaría amabilidad. En seguir siendo coherente cuando la incoherencia sería más conveniente. Eso no es debilidad, es el nivel más alto de control que existe. Tu respeto propio se construye precisamente en esos momentos, no en los momentos fáciles donde cualquiera puede mantenerse firme, sino en aquellos donde ceder parece razonable, donde todo el mundo entendería si hicieras una excepción, y tú eliges no hacerla. Cada vez que actúas de acuerdo con tus valores, aunque tenga un costo, un ladrillo es colocado. Y con el tiempo lo que se levanta no es solo carácter, es una base que nada logra derribar. Porque cuando vives con integridad, algo empieza a cambiar en la forma en que te mueves por el mundo. Dejas de revisar el rostro de las personas después de hablar buscando aprobación. Dejas de editar mentalmente lo que dijiste. Dejas de preguntarte si les agradaste lo suficiente. Eso ocurre porque ya tienes una respuesta interna que no depende de que nadie la confirme. Cada decisión coherente que tomaste fue construyendo silenciosamente una certeza dentro de ti. No de que eres perfecto, sino de que eres auténtico. De que lo que muestras al mundo es lo mismo que existe cuando la puerta se cierra y nadie está mirando. Y esa coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces es rara. Es lo que las personas perciben en alguien incluso antes de entender por qué confían en esa persona.
Es lo que hace que una presencia sea sólida, que una palabra tenga peso, que una decisión no necesite una larga justificación. Epicteto decía que el hombre libre no es aquel que no tiene cadenas en las muñecas, sino aquel que no tiene cadenas en el alma. Las cadenas más pesadas no son las que otros ponen sobre ti, son las que tú mismo forjas cada vez que actúas en contra de lo que crees y tienes que cargar con el peso de esa contradicción. Vivir con integridad es soltar ese peso, es dejar de deber explicaciones a una versión de ti mismo que ni siquiera admiras. Cuando vives con integridad, dejas de necesitar la aprobación de los demás para sentirte completo. Ya sabes quién eres, y eso nadie te lo puede quitar. Ahora bien, la mente que gobierna y el respeto propio son dos pilares fundamentales, pero hay un tercer elemento que lo sostiene a ambos, algo que opera en el espacio más pequeño de todos, el espacio entre lo que ocurre y lo que decides hacer con ello. Capítulo 3. Tú decides cómo te afecta la vida. Existe una capacidad dentro de ti que ninguna circunstancia puede quitarte, ninguna mala noticia puede apagar, ningún día difícil puede borrar. Es tu capacidad de elegir cómo interpretar lo que sucede. Y eso lo cambia todo. No estamos hablando de fingir que los problemas no existen. No se trata de sonreír cuando duele ni de aparentar tranquilidad cuando el peso es real. Se trata de algo mucho más poderoso y mucho más concreto. Darte cuenta de que entre lo que sucede y lo que sientes existe un espacio, y en ese espacio vive tu libertad. Piensa en un día de lluvia. La misma lluvia que paraliza a una persona es la misma que otra atraviesa sin perder el ritmo. El tráfico empeoró para ambas, el tiempo se complicó para ambas. Pero una llegó a casa cargando el peso del día y la otra llegó habiendo vivido el día. La diferencia no estaba en la lluvia, estaba en la percepción. Ya viviste algo así. Has tenido 2 días con las mismas circunstancias donde uno se sentía imposible y el otro fluía. Has enfrentado situaciones que parecían insuperables y descubriste que eras más capaz de lo que imaginabas. Esa capacidad no apareció de la nada, siempre estuvo dentro de ti. Las grandes mentes de la historia practicaban esto como una disciplina diaria. No esperaban que la vida se volviera más fácil para sentirse bien. Entrenaban su percepción para encontrar claridad incluso cuando todo a su alrededor estaba turbulento. Es como limpiar el vidrio de una ventana. El mundo no cambia, pero dejas de verlo distorsionado. Y aquí hay algo que pocas personas perciben. La percepción no es pasiva. No es solamente la manera en que recibes el mundo, es la manera en que lo construyes. Cada vez que etiquetas una situación como imposible, tu mente deja de buscar salidas. Cada vez que la etiquetas como desafiante, comienza a trazar caminos. La palabra que eliges para describir lo que estás viviendo no es solo lenguaje. Es una instrucción que le das a tu propio cerebro sobre cómo comportarse frente a esa situación. Viktor Frankl sobrevivió a una de las situaciones más devastadoras que un ser humano puede enfrentar y salió de ella con una conclusión que ninguna crueldad logró destruir. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir. En nuestra respuesta se encuentran nuestro crecimiento y nuestra libertad. Si un hombre fue capaz de encontrar ese espacio en esas condiciones, tú puedes encontrarlo en los desafíos de tu vida diaria. Tienes más control sobre tu experiencia de vida de lo que crees. No sobre todo lo que sucede, sino sobre lo que haces con lo que sucede. Y cuando comienzas a ejercer ese control con conciencia, algo cambia en la estructura de tu día. Dejas de ser arrastrado por los acontecimientos y comienzas a atravesarlos. Dejas de esperar que las circunstancias mejoren para actuar con fortaleza y comienzas a llevar esa fortaleza a las circunstancias. Empieza a observar qué ocupa tu mente cuando despiertas. ¿Qué piensas antes de dormir? ¿Qué aparece en los momentos de silencio? Esos pensamientos no son neutrales. Colorean cada decisión, cada conversación, cada desafío que enfrentas durante el día. Porque al final lo que define la calidad de tu vida no es lo que la vida te entrega. Es lo que decides hacer con lo que recibes. El terreno puede ser árido, pero eres tú quien decide qué sembrar en él. Y esa decisión siempre ha sido tuya. En el siguiente capítulo vamos a explorar algo que va todavía más profundo. Algo que tiene que ver con la forma en que te relacionas contigo mismo cuando nadie está mirando. Con la voz interna que determina si te levantas o te quedas. Si avanzas o esperas. Si confías en lo que eres o sigues pidiendo permiso para hacerlo. Capítulo 4. El poder de creer en ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión completamente libre de lo que otros pudieran pensar? No estoy hablando de ignorar buenos consejos ni de vivir de espaldas al mundo. Estoy hablando de algo mucho más específico.
la capacidad de mirar hacia adentro y confiar en lo que encuentras ahí, incluso cuando todo a tu alrededor señala en otra dirección. Porque hay una diferencia enorme entre considerar la opinión de los demás y depender de ella para moverte. Una te hace más sabio, la otra te convierte en rehén. Y muchas personas viven en esa segunda condición sin darse cuenta. Ajustan lo que van a decir antes de decirlo. Revisan lo que sienten antes de sentirlo. Eligen el camino que generará menos juicio en lugar del camino en el que realmente creen. Y van de concesión en concesión perdiéndose a sí mismas mientras intentan ganar la aprobación de alguien que mañana ni recordará haberlos juzgado. Piensa en cuántas decisiones has pospuesto esperando que alguien validara lo que tú ya sabías que era correcto. Cuántas veces te has doblado para agradar a personas con las que ni siquiera tienes una afinidad real. Cuántas versiones de ti mismo has mostrado dependiendo de quién estaba en la sala. Eso no es debilidad de carácter. Es el resultado de años aprendiendo que la aprobación externa vale más que la convicción interna. Pero ha llegado el momento de cuestionar eso. Marco Aurelio advertía que los elogios son una trampa silenciosa. Cuando empiezas a actuar para recibirlos, tus decisiones dejan de ser tuyas. Empiezas a ser dirigido por el aplauso. Y el aplauso es inconstante, caprichoso y nunca es suficiente. Siempre necesitarás más. Emerson fue aún más directo cuando dijo que ser tú mismo en un mundo que intenta convertirte en otra persona es el mayor logro posible. No es un logro que aparece en ningún lugar visible, no tiene certificado, pero es el que sostiene todos los demás. Porque cuando sabes quién eres y confías en ello, dejas de pedir permiso para existir. Y aquí está lo que realmente significa creer en ti mismo en la práctica. No es la ausencia de dudas, es actuar a pesar de ellas, es tomar la decisión sin garantía de aprobación, es seguir lo que crees incluso cuando el público preferiría otra elección. La persona que vive para el aplauso de los demás construye una vida que no le pertenece, hermosa por fuera, vacía por dentro. Y en algún momento cuando está sola se pregunta cuándo fue que dejó de reconocerse en lo que construyó. No necesitas justificar tus elecciones ante todo el mundo. Tus motivos son tuyos, tu dirección es tuya, y cuanto más honras eso, más ocurre algo que ningún elogio externo puede producir. Dejas de necesitar que los demás crean en ti porque tú mismo ya crees. Esa es la base de todo. No la aprobación que viene de afuera, la convicción que nace desde dentro. Tener el valor de ser quien eres no es un acto de rebeldía. Es un acto de respeto por todo lo que has vivido, te has equivocado, has aprendido y has construido hasta aquí. Por cada decisión difícil que te moldeó, por cada versión de ti que sobrevivió a lo que intentó disminuirte, tienes una perspectiva del mundo que no existe en ninguna otra persona. Una forma de pensar, de sentir, de resolver las cosas que es completamente tuya. Y cuando ocultas eso para encajar el mundo, pierde exactamente lo que solo tú podrías ofrecer. Alguien que cree en sí mismo no necesita ser el más inteligente ni el más experimentado, solo necesita ser genuino. Y la autenticidad en un mundo lleno de apariencias es rara y poderosa. Esa es la vida que te espera al otro lado de la aprobación ajena. No una vida perfecta, una vida tuya, completa, real. Y eso vale infinitamente más que cualquier aplauso que hayas perseguido. Si lo que estás escuchando está resonando contigo, te invito a que comentes ahora mismo. Hoy elijo confiar en quién soy. Escríbelo abajo, porque las palabras que declaras en voz alta tienen un poder que las que solo piensas nunca van a tener. Capítulo 5. La gratitud que construye. La mayoría de las personas espera que la vida mejore para sentirse agradecida. Espera el trabajo correcto, la relación correcta, el momento correcto. Y mientras espera deja pasar exactamente aquello que estaba buscando. La gratitud no es el premio que llega después de una buena vida. Es la práctica que construye una. Marco Aurelio abrió sus meditaciones no con conquistas, ni con decretos, ni con poder. Las abrió agradeciendo a sus maestros, a su familia, a cada persona que había dejado algo valioso en él. Un hombre que gobernaba el imperio más grande del mundo se detuvo a reconocer lo que otros habían hecho por él. Eso no era protocolo, era conciencia. Y esa conciencia lo cambia todo. Porque cuando entrenas tu mirada para reconocer lo que ya tienes, dejas de vivir en modo escasez. Ese estado constante de perseguir el siguiente paso sin sentir nunca que llegaste a algún lugar, la gratitud no paraliza la ambición, la ancla. Puedes querer más y al mismo tiempo reconocer el valor real de lo que ya construiste.
Piensa en las personas que pasaron por tu vida y dejaron algo que todavía llevas contigo hoy. Un maestro que dijo la frase correcta en el momento correcto. Un amigo que se quedó cuando habría sido más fácil irse. Alguien que creyó en ti antes de que tú creyeras en ti mismo. Esas personas moldearon quién eres. Y muchas veces la vida pasa tan rápido que nunca te detuviste a reconocerlo. Pero la gratitud no vive solo en el pensamiento. Se expresa en la manera en que tratas a las personas que te rodean. En escuchar de verdad a quien te habla. En brindar atención genuina cuando sería fácil estar distraído. En actuar con bondad no cuando resulta conveniente, sino como una elección diaria. Porque la gratitud que no cambia el comportamiento es solo un sentimiento. Y un sentimiento sin acción no transforma nada. Existe una práctica simple y poderosa que puedes empezar esta noche. Antes de dormir, identifica 3 cosas por las que te sientes genuinamente agradecido ese día. No tienen que ser grandes. Puede ser una conversación que fluyó de forma inesperada, un momento de silencio que necesitabas, una pequeña victoria que nadie vio pero que tú sabes que ocurrió. El ejercicio no se trata de positividad forzada. Se trata de entrenar la mirada para ver lo que ya está ahí pero que la prisa del día normalmente oculta. Con el tiempo descubres que la vida no se volvió mejor. Tú te volviste más capaz de reconocer aquello que siempre tuvo valor en ella, y eso cambia el sabor de cada día de una forma que ninguna circunstancia externa puede producir. La gratitud no es debilidad. Es una de las formas más sofisticadas de claridad que existe. La claridad de quien ve lo que tiene en lugar de vivir ciego ante ello. Y esa claridad te prepara para lo que vamos a explorar en el siguiente capítulo. Porque de nada sirve tener una mente fuerte, un carácter sólido y la capacidad de elegir cómo te afecta la vida si entregas tu atención sin dirección. Si el recurso más valioso que tienes se escapa hora a hora sin que lo notes. Capítulo 6. Tu atención es tu bien más valioso. Cada día te despiertas con una cantidad limitada de energía, tiempo y enfoque. No puedes recuperar lo que gastaste mal ayer. No puedes pedir prestado lo que vas a necesitar mañana. Lo que tienes es hoy. Y la pregunta que lo define todo es una sola. ¿Hacia dónde estás dirigiendo eso? Porque atención sin dirección no es descanso, es desperdicio. Y el peor tipo de desperdicio no es el que ves, es el invisible. Ese que ocurre no cuando estás quieto, sino cuando estás en movimiento constante, sin saber exactamente hacia dónde vas. Séneca escribió algo que llega hasta lo más profundo. No es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. No estaba hablando de pereza, estaba hablando de algo más sutil y más peligroso. La atención entregada a aquello que nunca fue elegido, solo aceptado. El día que pasa lleno de tareas y vacío de propósito. La semana que termina con la sensación de que corriste mucho y avanzaste poco. Eso no es falta de esfuerzo, es esfuerzo sin objetivo. Y el esfuerzo sin objetivo tiene un costo que va más allá del tiempo perdido. Corroe algo más profundo, la sensación de que tu vida está siendo construida por ti y no simplemente ocurriendo frente a ti. La falta de intención no aparece como pereza, aparece como ocupación. Siempre estás haciendo algo. Respondiendo mensajes, consumiendo contenido, reaccionando a lo que llega, apagando el incendio urgente que empuja lo importante para mañana, y ese mañana que nunca llega va acumulando todo lo que realmente importaba. Marco Aurelio escribía cada mañana antes de comenzar el día, no para desahogarse, para recordarse quién quería ser ese día y qué quería construir con las horas que tenía. Un hombre que gobernaba el imperio más grande del mundo sentía la necesidad de definir una intención antes de actuar. No porque fuera débil, sino porque entendía que sin dirección incluso el hombre más poderoso desperdicia lo más valioso que posee. Y lo que estaba protegiendo no era el tiempo, era la atención, porque el tiempo pasa igual para todos. Lo que diferencia lo que cada persona construye con él es hacia dónde dirigió su atención durante ese tiempo. Puedes pasar 2 horas aprendiendo algo que transforme tu vida, o 2 horas consumiendo contenido que desaparece de tu memoria en minutos. El tiempo fue el mismo. El resultado fue completamente diferente. Lo que cambió fue la intención detrás de cada hora. Actuar con intención no es rigidez. No es llenar cada minuto con productividad ni eliminar el descanso. Es saber con honestidad qué estás construyendo. ¿Qué tipo de persona estás decidiendo ser con las elecciones que haces hoy? Porque tus metas no nacen en los grandes momentos de inspiración, nacen en las decisiones pequeñas y cotidianas que la mayoría toma en piloto automático. Cada elección es un voto. Un voto por la versión de ti que estás intentando construir o por la versión que estás intentando dejar atrás.
Y esos votos se acumulan silenciosamente hasta que un día miras hacia atrás y reconoces o no reconoces la vida que fue construyéndose elección tras elección. Las grandes mentes se hacían una pregunta todos los días, simple en su forma pero exigente en la honestidad que requiere. ¿Qué estoy construyendo con las decisiones que estoy tomando ahora? No en una escala filosófica abstracta, en lo concreto del día, esta conversación, esta hora, este momento. ¿Hacia dónde va mi atención ahora? ¿Y eso me está acercando o alejando de quién quiero ser? Cuando comienzas a hacerte esta pregunta con regularidad, algo cambia en la estructura de tus decisiones. Dejas de reaccionar y comienzas a elegir. Dejas de ser conducido por lo urgente y comienzas a ser guiado por lo importante.